Martín. Es un honor estar acá, presentar este libro, charlar con Leandro. Va a ser un poco el tópico, vamos a charlar. La presentación me la ahorro, la hizo Martín. Sí decir y compartir que tengo también una enorme admiración por su obra y por su, no sé, mente prolífera que escribe como pocos y escribe hacia diferentes direcciones. A mí me sorprendió conocer a Leandro el escritor, pero también a Leandro el ensayista. Tiene como varias variantes, varias áreas de investigación en el ensayo, pero también de investigación en la narrativa. Tiene una narrativa muy experimental, pero de todo eso vamos a hablar esta noche. Así que gracias, Leandro, y bienvenido. Gracias. No sé, gracias por venir. No sé qué decir, no sé si vos querés decir algo. No, dejarte incómodo. ¿Puedo empezar a hablar si querés sobre los cuentos? Bueno, yo capaz que la primera pregunta que te puedo hacer es ¿qué hiciste acá? Es rarísimo. Es una obra de cuentos que me dejó perplejo, que no sabía por dónde agarrar, que después descubrí las pistas. ¿Cómo fue ese proceso de armado? Estaba pensando, antes de venir, qué iba a decir, porque pensaba que se iba a hacer la pregunta y no, la verdad es que es un poco difícil, porque es un libro curioso, raro para mí también, porque en realidad, no sé Martín si puedo decir esto, pero lo voy a decir, yo estaba trabajando en una novela que va a salir en breve y bueno, trabajar en una novela sobre todo es algo bastante extenuante. Y bueno, y la había terminado y la entregué, se la di a Martín, se la di en julio de 2022. Y apenas se la di me dijo, tenés que presentarte estos fondos. Y yo le dije que no tenía cuentas para eso, porque es un fondo para cuentos. Era un fondo para cuentos. Los fondos del Liberto del Medio. Y Martín tiene buena memoria y sabía que yo tenía cuentos. Que yo había olvidado. Entonces, lo que hice fue tomar algunos descartes de otros cuentos. Por ejemplo, el primer cuento es un descarte del volumen de Alerta Naranja que sacó la propia en su momento, que tenía unas 4 páginas más o menos, y yo lo llevé a unos 30, 40 para él. Porque me di cuenta ahí que tenía una buena idea, pero no estaba desarrollada. Y después el segundo cuento había salido lento también, eran 4 páginas y yo lo llevé también a unas 40, porque también pensé que era una idea, pero que no estaba desarrollada. El tercer cuento estaba hecho entero y no había nada más que hacerle, que es el Culebrón Rito. Y el cuarto lo hice especialmente para este volumen. Y entonces, lo que quiero decir es que la novela que viene es bastante más realista de algún modo, porque quería un poco escapar de toda esta cuestión excesivamente fantasiosa, pero no es tan fácil. Y entonces esto me agarró un poco, cuando pensé que ya estaba librado eso estaba ahí todo bien. Entonces, bueno, salió así. No, salió genial. Me gustaría suspender el tema del realismo por un momento, que me gustaría discutir con vos. Pero eso que decís de que fuiste sacando, que fue un armado de otros textos, bueno, lo noté particularmente, creo que en No llores por mí, no, en Culebrón Erudito, que había referencias
a Moore, por ejemplo, hay referencias a otros textos. Entonces a mí me daba la sensación que era como una ampliación de un universo ficcional, o si era, digamos, algo que te había quedado de novelas anteriores, de textos anteriores, pero es un poco de todo, ¿no? Sí, es un poco de todo. Son menciones, digamos, las cosas se referencian unas a otras, ¿no? En todas las cosas que hago, de algún modo de referencia. Ese cuento, lo que pasa es que en realidad esa mención a Moore fue casual, no fue pensado en ese sentido. Ese cuento en particular tiene en un momento que yo hacía cosas más experimentales todavía, que por ejemplo lo que hacía era escribir lo más rápido que podía una conversación que escuchaba, ¿sí? Y bueno, cuando ya no me daba el tiempo para seguir, cortaba y seguía escribiendo lo que podía volver a escuchar. No sé si es claro lo que digo. Entonces quedaba así como un diálogo fragmentado. En este caso, esto es un chat que tuve en alguna oportunidad con alguien, y entonces lo que hice fue, con ese chat fui uniendo lo que esa persona decía con lo que yo decía, y armé una especie de monólogo. Y después ese monólogo me pareció un poco demasiado monólogo, y entonces lo corté en otros lugares, y ahí fui poniendo otras preguntas que no reproducen exactamente el chat original. Para poner un poco en contexto, estamos hablando de Julio Bronier Erudito, que tiene, digamos, es una temática muy erudita, hablar de muchísima cultura mexicana, discutís temas de americanismo, postcolonialismo, hay como un montón de temas hasta académicos ahí, pero lo que me llamó la atención de ese cuento particularmente es que la temática es tremendamente erudita, pero la forma en cómo lo contás es la más prosaica de todos los cuentos. Es como que agarrás una voz, una dinámica callejera que ninguno de los otros textos lo había llevado. Esa tensión me pareció genial. Porque era cuando había chat Gmail. Entonces podías escribir en el teclado, y en ese momento la persona con la que yo hablaba y yo estábamos un poco borrachos. Entonces vas conversando, es conversaciones de borracho, es una conversación de borracho. Ojalá tuviera así conversaciones de borracho. Y bueno, salió un poco así. Después la edición ya no le dice borracho, ya le dice mejor. El tema de la puntuación también es genial. Me hizo acordar mucho no sé si la conocen, a Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana. Por eso también el tema de México me llevó a ella, y cómo de alguna manera te construye la puntuación y vos haces lo mismo. Entonces, como que estás leyendo el texto y te ves obligado a parar constantemente, que es un poco más incluso que un diálogo, al menos así lo sentí yo. Y había como, en el fondo está esta discusión, que me gustaría saber con quién discutiste esto, o sea, ¿es parte de qué contexto? La persona, no voy a decir el nombre de la persona, pero es una conversación con 2 de la mañana, 3 de la mañana, un día de semana, calculo, y curiosamente esta persona estaba investigando algunas cosas en las que yo estaba investigando, en ese caso en castellano, en lo que yo sigo investigando todavía. Entonces teníamos muchas cuestiones en común para hablar. Y además, esta persona sabe mucho de cine, digamos, y yo no tanto. Y entonces habla de cine, pero digamos que los pasajes de un asunto al otro son los mismos pasajes que surgen en una conversación cualquiera, ¿no? Donde puedes interrumpir sin problema y pasar a otra cosa sin problema. A mí me interesa mucho escuchar cómo la gente habla y cómo dialoga, y sobre todo en Uruguay, donde la gente, me parece a mí, nunca va de hecho.
siempre como de costado, y cada tanto vuelven a veces vuelven de nuevo al asunto, pero a veces no vuelven nunca más. Y a mí me gusta eso. No me gusta para conversarlo, me vuelve loco, pero para escribirlo es muy divertido. Es muy divertido ver cómo la gente, la cabeza le va para otro lado, no sé por qué, pero es como que nunca querés hablar de eso que se supone que querés hablar. Y un poco esta conversación es eso, ¿no? Es esa ¿cómo decir? Esa diferencia de diferir, ¿no? Como que vas de costado. Y eso me gustaba. Y acá estaba todo en una reja porque era solamente hacer cut and paste del chat Gmail, pasarlo en Word y empezar. Era divertido. Sí, me llamó la atención tu mención a Pérez Castellano, porque sé que estudias a Pérez Castellano, entonces, ¿de cuándo es este cuento? ¿Hace cuánto llevas estudiando a Pérez Castellano? Yo estoy estudiando a Pérez Castellano y no puedo escribir nada porque es muy difícil. ¿Puedo hablar sobre eso, si querés? Sí. Porque en realidad yo estoy trabajando sobre Pérez Castellano desde la perspectiva ambiental, porque una de mis áreas de investigación es la etnocrítica o humanidades ambientales, pero hablar de pensamiento ambiental en Pérez Castellano es toda una complicación, porque primero que vivía en el siglo XVIII y XIX, justo en el momento de la independencia, donde no se hablaba ni de sostenibilidad, ni de ecología, ni de nada de eso, pero estás viendo allí una cabeza ecológica, pero está viendo una cabeza ecológica de alguien que es un colonizador. Entonces, ¿cómo hablar de alguien que tiene una mirada ecológica sobre un territorio que está colonizando, ¿no? Entonces, es complicado, y estoy hace mucho tiempo tratando de encontrarle la vuelta, y ahora estoy encontrando la vuelta por el lado de los neomarxistas, los ambientalistas neomarxistas, que son muy interesantes, y ahí por el lado de la cuestión hay un autor que se llama Melanie Foster que habla sobre el trabajo con la tierra, empieza a reflexionar sobre el concepto de alienación y de relación con la tierra, y habla justamente del trabajo de la tierra como metabolismo, no de metabolismo como una metáfora, sino de metabolismo, verdaderamente de metabolismo. Y entonces ahí se introduce el concepto de fractura metabólica, y ahí yo trabajo con ese concepto para hablar de lo que Pérez Castellano se queja en ese momento, que es la introducción de la ganadería frente a la acción agrícola, digamos, de los colonos que viven en sus chacras fuera de Montevideo. Me parece lo más curioso que te interese Pérez Castellano, la visión ecologista, preecologista, si se puede decir, de Pérez Castellano, y sin embargo encuentro en tu literatura no mucho de lo natural, sino más de lo artificioso, incluso de una tecnología que muchas veces me genera hasta entusiasmo, esa es la palabra. Y quería con esto reflexionar sobre el texto No llores por mí, no sé, porque justamente eso, porque lo vi con muy poca naturaleza, veo en tu narrativa y después efectos tecnológicos absolutamente disruptivos. Sí, eso es así. Voy a contar un poco cómo conozco a Mauricio, es importante. A Mauricio lo conozco justamente por el trabajo en comunidades ambientales. En 2019, me encuentro en la Universidad de Montevideo, creo. Y yo en ese momento estaba trabajando sobre comunidades ambientales, pero no conocía a nadie que trabajara sobre eso. Y entonces ahí, ¿qué es lo que te escribí, Mauricio? Y te dije, te quiero conocer. Solo que era pandemia. Era pandemia, 2020. Sí. Hicimos un Zoom. Sí. Hicimos un Zoom y ahí nos conocimos por Zoom para ver en qué estaba cada uno. Sí. Y entonces, claro, en realidad vos me conocés por el lado de las humanidades ambientales. Lo que sí es cierto es que mi literatura no va por ahí y no me interesa tampoco que vaya por ahí, por el momento. No sé por qué, pero lo que he leído de ficción ambiental, por decirlo de algún modo, de la narrativa, la verdad es que no me entusiasma mucho. Me aburro un poco.
como una cuestión medio, no sé, no quiero decir que sea oportunista, pero es algo que es más la necesidad de querer decir algo que no le digo todo, no he encontrado nada que me interese demasiado. Sobre este cuento, en realidad, no llores por mí, me pasa con ese cuento y con muchos otros cuentos que estoy leyendo recién ahora, míos, que estoy viendo, y es que en realidad estuve copiando toda mi vida a Philip Dick, pero no me daba cuenta, a Philip K. Dick, pero me di cuenta ahora cuando me propuse leer toda su obra. Son 50 novelas, voy por la 25. Y me di cuenta que ya estaba todo bastante dicho. Y cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, nada, hagámoslo más todavía, hacemos más por ahí. Y ahí en realidad es un cuento bastante distópico, podría ser un poco ambiental. Sí, no lo quería decir, pero ya lo voy a decir. Es Montevideo en una situación bastante distópica, pero creo que Montevideo es una distopía ya, ¿no? No está, no sé cómo decirlo, pero me parecía que no hay que agregar mucho más a Montevideo para que resulte algo un poco distópico. Capaz que estoy exagerando un poco, pero bueno, eso. Pero eso que exagerás es esta discusión entre si es un texto realista o si es un texto de ciencia ficción y qué sentido tiene que sea ciencia ficción si lo que estás contando básicamente es el realismo más puro, ¿no? Con algunos pequeños dispositivos. Sí, la ciencia ficción es realista, ¿no? Eso me parece. No es fantasía. Sí hay elementos de fantasía también, pero es simplemente tomar el mensaje o el territorio o algo así y darle una cuestión ahí, llevarlo a otro lado, qué sé yo, llevarlo a un lugar que podría ser, pero que no es, no sé exactamente qué es lo que hago. Es algo que me divierte hacer, lo único que me divierte es como una cuestión, es como una caricatura, por ese lado, no sé si es una caricatura, pero es por el lado de exagerar algunas cuestiones hasta lo absurdo, digamos, ¿no? No lo absurdo, pero sí hasta lo fuera de lo normal, por ese lado, no sé yo. Sí, para los que no lo leyeron, Leandro se ocupa hacer hasta como una suerte de paisaje, vos lo utilizaste así, de gente que hace, hay escenas muy divertidas, de gente que hace turismo en Montevideo, como lo hacen hoy en día, y caen brasileros, y cae gente de la Argentina, eso me llama mucho la atención, y bueno, y caen de frente a un holograma, ¿no? De Lágrimas Ríos, entonces están ahí, utilizan esos símbolos populares y los ponen en un holograma, o sea, me llamó mucho la atención. Y hace dos cosas, una que me calentó un poco, voy a serte honesto, porque soy de Artigas, porque soy mitad brasilero, entonces dejaste a los brasileros bueno, con esa visión, sí, con esa cosa de condescendencia, ¿no? Cultural que hay hacia Brasil, pero bueno, la verdad es que los vi a mis tíos ahí, a todos mis parientes caminando por la Rambla, grotescos, fue muy divertido, la verdad que es un texto que me alucinó. Y por otro lado, lo que te quería decir, más allá de ese paisaje de turistas que van a la Rambla, y en esta discusión de ciencia ficción o realismo, es que, digamos, el dispositivo puntual que es un holograma es algo de ciencia ficción, claramente. El contexto es más realista porque es un tema de realismo actual, pero lo que al lector le invita no es solamente a ver el holograma, sino que empieza a imaginar los otros elementos de esa Montevideo del futuro. Y eso es lo que es interesante, digamos. Porque un realismo llano, pues te deja ahí, entendés la situación, pero cuando estás en esta distopía, ya vos mismo empezás a construir ese Montevideo del futuro. Y eso era lo que te quería afirmar y me encanta que sigas esa línea. Y la pregunta era, ¿te imaginabas un Montevideo de 50, de 100 años en adelante? ¿No pensabas en eso? Sencillamente nada. No, nada.
no, es así, yo qué sé, no sé. No es que no es el futuro para mí. Claro. Podría pasar, no sé, todo pasa en una Montevideo paralela. Sí. ¿Cuántas Montevideos hay en Montevideo? La cuestión con Montevideo es todo un asunto que lo llevo a veces como una carga y a veces no. Pero me gusta llevarlo como una carga. Es una ciudad que pesa, a pesar de que es chica, pero es una ciudad que pesa y es una ciudad donde elegí vivir, qué sé yo. Y elijo vivir en Montevideo siempre, ¿no? Cada vez que despierto digo, voy a seguir viviendo acá. Es una ciudad muy diferente hacia su gente, ¿no? Quizás ingrata, pero al mismo tiempo, como es indiferente, tampoco te pasa nada. Digamos, no puedes estar tranquilo que no va a pasar demasiado hasta que pasa. Pero no sé, la cuestión con Montevideo, no sé, yo ya a esta altura no sé qué me pasa con la ciudad, no podría decir qué me pasa. Pero durante mucho tiempo escribía unas crónicas urbanas, al principio en Derecha y luego en La Diaria, sobre la ciudad. Entonces hacía unas crónicas donde yo iba caminando. También eso salía en un programa de Alejandro Ferreira que salía en el Espectador los jueves. Yo lo que hacía era caminar, no sé si alguien escuchó alguna vez ese programa, y era muy divertido de hacer, porque me iba una tarde o una mañana, caminaba por alguna parte y después lo único que tenía que hacer era ir a la radio y contar lo que había visto. Y lo divertido era que no tenía que escribir, era simplemente contarlo en la radio, ¿no? Entonces me gustaba hacerlo. Y de ahí en adelante siempre escribí en esa crónica sobre Montevideo. Y es una ciudad muy fotogénica, muy escribible, digamos, ¿no? Te da para mucho. No sabes quién vive atrás de esas puertas, no sabes quién vive atrás de esas ventanas. Parece que hay gente ahí, pero a veces no hay nadie. Hay muchas casas vacías, hay barrios gigantes, inmensos y antiguos que no sé, no quiero desmerecer, pero realmente me pregunto a veces quién vive ahí, ¿no? Y me pasaba, por ejemplo, de estar caminando a veces en esa ciudad, en esos barrios, y de sentarme a descansar en alguna puerta cerrada, de algún negocio cerrado, y escuchar cosas raras y extrañas de gente que estaba viviendo atrás de esa cortina de metal. Es una ciudad con muchas sorpresas, no agradables a veces, pero sí muy literarias. Entonces a mí eso me fascina. Me da la sensación que es una ciudad en la que todo el mundo intenta huir, de alguna manera u otra. Yo no. ¿Vos no? No. Pero no sos de esos de que llega el fin de semana y se quieren ir a listos. No, al contrario, me quiero quedar acá. No, al contrario. Me gusta que todo el mundo se vaya y que quede vacía. Y me gusta quedarme en enero cuando te veo porque queda para mí. Sí, es cuando está más agradable, ¿no? Váyanse, no se tranquilo. Sí, porque la ciudad como la tenés para vos solo, eso está bien, qué sé yo. Bueno, igual la ciudad siempre está para uno solo, ¿no? Porque uno camina a Montevideo y nunca ve a nadie. Creo que la idea de la teletransportación, muy de ciencia ficción, le cabe a esta ciudad, ¿no? Uno dice que la gente se teletransporta, va a lugares, está. ¿Dónde se mueve? Es medio fantasmal. Es medio fantasmal, es muy melancólica. Además las cosas no pasan en la calle. En la calle nunca pasa nada. Las cosas no pasan a nivel de la calle, capaz que pasan en un primer piso o pasan en un subsuelo, pero a nivel de la calle no pasa nada. Es muy poco activa en eso. Vas a cualquier ciudad y las cosas pasan en la calle, en el nivel de la calle. Acá no sé por qué. Capaz que hay ciudades parecidas, pero es muy para adentro, es muy introvertido. Y eso me agrada. Nadie te va a venir a preguntar nada, nadie te va a venir a preguntar, a decir nada. No puedes hablar contigo. Sí.
Se siente ese Montevideo gris en ese cuento, pero lo invito a leer porque te lleva a otro lugar. Yo a veces me pregunto si otro Montevideo es posible, ¿no? Y leyendo este cuento, no, no, no es posible, es más todavía. Te quería preguntar por el primer cuento, fue el que se me hizo realmente más difícil. Es bastante duro. David desviándose se llama, desvaneciéndose, perdón. ¿Cómo fue que llegaste a ese cuento, a esa voz, a ese relato? Ese cuento, bueno, ese cuento era un cuento que no entró en el Herba Naranja, de la propia, por decisión del editor, Diego Recoba, que lo estuvo bien en no incluirlo, y eran unas pocas páginas. Entonces, lo hice pensar simplemente, pero en realidad era un cuento que yo había escrito. El protagonista es David Bowie, y en la versión original era David Bowie, y la esposa era Iman. Y yo me reía un poco de ese mundo perfecto, ¿no? En el que uno cree que viven las estrellas que uno domina, ¿no? Después se murió Bowie, y entonces necesité volver al cuento, y ahí fue que lo extendí, y ahí fue que no lo borré un poco su identidad, no quería que fuera tan él. Y además, al leerlo, me parecía, ¿cómo decir? Sobre todo en el caso de ella, demasiado racializado, la figura de ella, boludeces como los mundos oscuros con la arena blanca, ¿no? Ese tipo de cosas me empezaban a molestar. Entonces, como que traté de sacar eso y que se entendiera de que era una mujer negra con un hombre blanco, pero sin signo. Y elegir cualquier tipo de ironía con respecto a eso, y eso fue un ejercicio interesante. Y extenderlo, sobre todo, ¿no? No sé, me parecía que era solamente un planteo que tenía antes. Y creo que voy a seguir haciendo eso con muchos cuentos breves que tengo, extenderlos, sí, son ideas. Pero no sé, creo que ahí tengo para divertirme. Sí, sin duda. Yo lo empecé a leer y sentí que estaba cayendo como en un paracaídas. Y lo divertido del cuento, que eso pasa con no muchos textos, y es divertido cuando ocurre, es que uno empieza a leer y no tiene idea de qué va, y de repente las piezas se empiezan a encajar. Y ahí es parte del goce del cuento, ¿no? A mí me entusiasmó mucho eso. No sé si existe esa conciencia como escritor en el lector, o es algo que sencillamente lo fuiste marcando así. Sí, la conciencia, la presencia del lector está todo el tiempo. Ese lector siempre es más inteligente que yo. Y además lo que estoy haciendo es esto que me están diciendo, ya, en algún momento alguien también me preguntó algo parecido. Para mí es completamente lógico todo lo que yo escribo. No hay ningún tipo de ¿cómo decirlo? De incertidumbre. Para mí es, después de esto tiene que venir esto, después de esto tiene que venir esto, después pasa esto. La estructura es completamente lógica para mí. No hay incertidumbre para mí, pero después me doy cuenta de que esa incertidumbre existe, y entonces me doy cuenta de que estoy pensando de una manera particular, entonces no sé cómo decir. Pero para mí es lógico lo que está sucediendo. Hay una lógica interna muy fuerte. Sí, espero que no suene mal esto. Yo en este cuento lo que sentí con respecto a eso que decís con la lógica es que había hasta una lógica casi robótica, digamos. Uno sentía como un engranaje en este cuento, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que me ocurre. Y ahora que haces referencia a esto, me hace mucho sentido. Es decir, que tengas esta lógica interna. O sea, se siente en el texto, sobre todo en este en particular. Pero bueno,
a veces me pregunto si parte más de una lógica, más de un mundo imaginario, pero bueno, es una buena... Bueno, que un mundo imaginario tiene una lógica o muchas lógicas, y sí, lo entiendo, no sé, yo digo, no en la literatura, que no sabría definir, pero sí mi proceso de creación es como la maquinaria, ¿no? Donde todo tiene que calzar en su lugar y todo tiene que estar en un lugar preciso. Tiene que estar sí o sí, no hay nada ocioso, y si hay algo ocioso es notoriamente ocioso. Pero es una maquinaria de artificio, yo qué sé, y es una maquinaria donde lo que más me gusta hacer como maquinaria es engañar, ¿no? Es una máquina de artificio por eso, porque en realidad estoy engañando, no porque sea una ficción, sino porque hay una cuestión ahí que era más que, no sé si, no sé qué, narrativa, metaficcional, y eso me gusta mucho. Me gusta para mí, no porque me guste. Obviamente que estás pensando en ese lector más inteligente que vos, pero bueno, quiero que ese lector más inteligente que vos sea engañado. Y ese engaño me parece que es de las cosas más divertidas, y es la literatura que a mí me atrae. Al mismo tiempo, como lector, lo metanarrativo no me interesa para nada. No me interesa, qué sé yo, porque veo el artificio. La gracia es cuando no sabes qué está pasando, ¿no? Yo qué sé. Ya con incluir cosas de tu vida, sin que se sepa bien que son de tu vida, ya con eso me alcanza. Sin hacer la guiñada, digamos, ¿no? Sin hacer la guiñada de qué soy yo, pero no soy yo. Ya con disfrazar, digamos, cuestiones que te pasan, y disfrazarlas de otro personaje, o disfrazarlas de otra situación. Eso me encanta, ¿no? Y puedo estar. Esas cosas me quitan el sonido. ¿Qué pensar? Sí, vos lo mencionaste, pero esa tensión metaficcional que tenés como lector es muy divertida y también inquietante. A veces estás ahí que no sabés quién es el Leandro autor y cuál es el Leandro personaje. Hay cosas que contás de tu vida, pero no sé si son tu vida. Hay todo este juego manierístico, ¿no? Como se dice, que también peca la culpa de ser para algunos muy intelectual, ¿no? Esta idea de lo metaficcional. Pero sin embargo, no está acá como intelectualizado, está acá como eso, como maquinaria de mentira, como asombro, ¿no? No sé si lo sentís así, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo así. Es curioso porque este libro en particular es el que lo sentí más alejado, pero que creo que tiene que ver con el proceso que llevó al libro, digamos, ¿no? A este libro. Entonces, nunca tuve un vínculo porque vos hablás con estas cosas, ¿no? Pero yo nunca tuve ese vínculo con este libro en particular. Y sin embargo, Leo, que lo que me dijo fue algo que yo no esperaba, y me dijo que me parecía el libro donde yo más me mostraba. Y ahí me asusté bastante. En Inhumanes me asusté bastante, porque en realidad, hoy digo, no estoy diciendo nada nuevo, en realidad cuando más te mostras es cuando menos pensás que te estás mostrando, ¿no? Cuando más te cuidas es cuando más te mostras, o algo así. Pero me parece, digo, respondiéndote a ese asunto del artificio, para engañar, también te hace trampas a vos, ¿no? Te hace trampas a vos mismo. Y la literatura tiene esa cosa medio maldita, ¿no? Siempre te está devolviendo lo que no esperás de vos mismo, siempre te está mostrando lo que no esperás de vos mismo, y siempre te lleva al lugar que no querías ir inicialmente, ¿no? Más o menos. Sí, por eso también esta tensión de metaficcional, por eso sentía por momentos en que se conectaba un cuento con otro, ¿no? Porque había como una discusión interna
al menos así lo sentí yo, entre el Leandro autor y el Leandro personaje. Que un poco me pasó eso, sobre todo, obviamente, en el discurso del quilombo erudito, me gusta decir así, porque me un quilombo todo el planteo, desde la estructura hasta lo temático. Por ahí está el Leandro, pero también está Leandro en otras partes, ¿no? El Leandro que, no sé, capaz que me estoy metiendo, que vi ahí, el Leandro que viaja al aeropuerto de Nueva York, no sé, vamos a ir a hacer otro cuento, pero yo te veía ahí, era una cosa curiosa. Sí, ahí yo estaba, ese sí, soy yo, no soy yo. Está, pero me sacaste nada. No soy yo. Pero no voy a decir por qué, porque si no me lo spoileo, pero sí, ese es el viaje que yo hacía todo el tiempo. Es toda esa parte de la costa que yo estoy haciendo todo el tiempo, durante 5 años para ir al lugar de trabajo, y lo conocía de memoria. Y entonces, y es un paisaje donde a mí me servía mucho para, no sé para qué me servía ese paisaje, me servía, sí, yo lo sé, no sé para qué sirve el paisaje. Sirve para perderte en los paisajes y yo qué sé, y perderte, no sé. Pero era un paisaje, es un paisaje muy, muy interesante porque cuando salís ahí se me están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Largar todo. En realidad, no sé si me voy a acordar ahora de lo otro que iba a decir, pero bueno, en realidad eso era parte de una novela que no sé si se hará o no, quizás eso transforma en una novela que ocurría en Estados Unidos, un inmigrante uruguayo que estaba allá, ¿no? Y al final lo que me pasó fue que necesitaba seguir, me fui olvidando de Estados Unidos, y entonces necesitaba volver para ver algunas cosas, pero no quería volver a Estados Unidos, entonces lo dejé ahí. Después creo que entonces me empezó la duda de si retomar esa escritura con la presencia, digamos, de la realidad del frente o recurrir a la memoria. Y me parece, no sé, cada vez creo más que la literatura, perdona, lo que yo hago tiene que ver mucho más con la memoria, o con lo que recuerdo, o con lo que hago con esos recuerdos, que con la, no sé cómo decir, con el apunte. Yo nunca tuve un apunte, ¿no? No me interesa ese tipo de literatura, de registrar el presente. Se tiene que elaborar eso en algún lugar del cerebro, y que sea lo que sea, no sé. No me gusta estar atado a la realidad más que a la que yo invento. Y después vuelvo ahí y vivo ahí. Y en realidad yo hago esos mundos para vivir ahí, porque el mundo es duro y difícil. No digo que los cuentos sean lugares paradisíacos, pero me gusta mucho quedarme un rato ahí, quizás por su imposibilidad, ¿no? Entonces, nada, eso creo que en el caso de ese cuento en particular, que es un cuento sobre ese lugar, es la memoria de ese lugar. Y bueno, después me vas agregando cosas. Ese cuento en realidad fue el único que yo escribí ad hoc, digamos, ¿no? Para esto. Y me gustaría seguir trabajando en ese cuento. Creo que todavía tiene más para dar. Y lo que sí me gusta, y esto quizás tiene que ver con esta cuestión de lo meta ficcional, o sé yo, que es volver sobre cuentos que ya escribí para volver a escribirlos. Calculo que eso va en contra de todos los derechos de autor y todas esas boludeces que nos están persiguiendo demasiado, creo, ¿no? La posibilidad de que vos no puedas ir sobre tu cuento y hacer otro. No digo de mejorarlo, sino de hacer otra cosa. Y eso me parece que a mí me resulta, porque quiero decir, vos escribís a lo largo de tu vida, entonces no podés remitir
un trabajo a un momento específico y después obligarlo como si nunca hubiese hecho. Eso opera, sigue operando sobre vos. Y yo quiero que eso siga operando sobre mí y quiero seguir pensando sobre eso que opera sobre mí. Es decir, la obra opera sobre vos y vos te vas transformando un poco, es medio terrible, pero vos te vas transformando un poco en lugar de lo que vos escribís, ¿no? O quiero creer eso, capaz que pero me parece que lo que vos vas haciendo finalmente tiene una influencia grande sobre lo que vos haces. Entonces, ¿por qué no seguir continuando con eso si te está acompañando todo el tiempo, ¿no? Si eso está contigo, ¿no? No tiene sentido dejarlo en un volumen perdido si está vivo, ¿no? O debería estarlo, por lo menos. Eso. No, ahí dijiste dos maneras de esto de la reescritura, ¿no? Dos formas de la reescritura. Yo estaba pensando que uno es el ejemplo de Murilo Rubião, el escritor brasileño que pasó toda su vida reescribiendo los 33 cuentos que había escrito. Y otra línea es lo que vos estás diciendo, que me parece más interesante, es crear otra cosa a partir de ese cuento. Es decir, que puede ser una novela, pero incluso puede ir en una dirección completamente opuesta a lo que se está... O sea, el sentido también cambiaría, ¿no? Eso me parece fascinante. Sí, y además es como, es seguirte acompañando, es seguirte acompañando, es seguir acompañando de eso, de vos mismo, qué sé yo. Y capaz que tiene que ver con esta cuestión que vos también estás en eso, que es la de investigación, donde cada vez que vos mandás un artículo a una revista, lo primero que hacen es hacer lo que llaman un autoplagio, sí. un indicador de si te autoplagiaste a vos de trabajos anteriores. Algo que yo hacía antes todo el tiempo. Pero no lo hacía maliciosamente, sino que partía de algo que tenía y agregaba cuestiones. Ahora no puede estar escrito exactamente igual, tenés que tomarte el trabajo de escribirlo distinto, lo cual es una cosa completamente ridícula. Fernando Emisa fue el primero en caer en ese drama. Le cayeron arriba con todo por este problema. Porque además acá en el momento que eso no existía y que claro. eso existía. Claro, depende de la proporción de lo nuevo y la proporción de lo viejo. Pero lo que me permite la ficción es alejarme de toda la escritura tan estricta y exigente y conservadora que implica escribir un artículo para una revista donde las cuestiones formales son absolutamente ¿cómo decirlo? Terribles. Entonces tenés que llevar el pensamiento por lugares muy áridos, ¿no? Y muy áridos y muy extenuantes. Y la ficción lo que te permite es... La extenuación tiene por otro lado mucho más placentero. Entonces, nada más. Bien, volviendo a este cuento, que es el último cuento que lo escribiste para este libro, Modo Ahorro Batería Ultra, ese es el nombre, buenísimo el nombre, es un cuento genial, yo lo disfruté tremendamente, y no sé si es que lo pensaste para este libro, si tiene que ver con eso, que lo siento más como un cuento redondo, ¿viste? No sé si eso es bueno, no sé si eso es bueno, pero yo lo sentí así, no. Lo otro que quería decir un poco en el contexto de este cuento, sí es un viaje de un teatro imaginario a Estados Unidos, pero es un cuento fantasioso, no es ciencia ficción, no es realismo, te entras de lleno en la fantasía, mezclado con un policial, porque es un hombre que llega con la misión de matar a otro hombre, en el medio de un texto fantástico. ¿Este cruce es normal en vos? No matar a alguien, pero hacer un policial fantasía de viaje, todo junto en un cóctel molotov, de lo más divertido. Lo que me decís me tranquiliza mucho porque yo estaba muy deprimido, de verdad, Juana está presente por ahí, porque sentía que ese cuento no no había quedado bien. Y estaba realmente deprimido. Y ese cuento en realidad yo empecé a escribir cuando tenía una parte escrita porque era una parte de esa novela que nunca salió, retomé ese fragmento y empecé a escribir esta historia del sicario
Y ahí sí dije, ya venía con las 25 novelas leídas de Philip K. Dick, y dije, acá hagamos una dickiana, digamos. Y bueno, y ahí hice todo lo posible para parecerme a él. Hice todo lo posible para parecerme a él, que es una tarea imposible, porque él manejaría todavía muchos más registros. En ese cuento hay fuerzas que operan sobre, como toda la obra de Edith, hay fuerzas que operan sobre nosotros que estamos acá, pero esas fuerzas a su vez están siendo operadas por otras fuerzas que están por encima, y esas fuerzas por otras y por otras y por otras. Es una cosa muy conspirativa y muy gringa, ¿no? Pero que es muy divertido. Vi que es muy... sí, estaba complicado, imprevisible. Estaba complicado y es muy paranoico. Pero yo con toda esa cabeza paranoica logran escribir libros fantásticos en el sentido de maravilloso, pero al mismo tiempo puede ser un autor muy extremadamente difícil. Entonces a veces lo que hago es ir a buscar en internet el argumento, porque no lo entiendo, y voy a leer el argumento y tampoco lo entiendo. Pero después cuando volvés sobre él, es fascinante, es un tipo fascinante, porque en esa demencia y en ese caos siempre te tira una línea que te guía, te está guiando, nunca te deja solo, nunca. Y eso me parece, no sé, eso me parece la maestría de él, ¿no? Que parece que te perdés, pero siempre te tira algo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco hice eso, tratar de llevar toda esa cuestión de fuerzas que operan sobre el presente, fuerzas incontrolables que uno no puede hacer nada con ellas, más que obedecerlas, pero después te das cuenta que esas fuerzas son también, ¿cómo decir?, tan miserables como las humanas. Tan miserables como las humanas. Ya nos vamos a meter en los inhumanos. Sí. Viene por ahí. Sí, mirá, lo de Philip K. Dick me parece, o sea, sabía que te encantaba. A mí me hizo acordar un poco también a la novela de Margaret Atwood, El asesino ciego. Es un novelón y es difícil porque pasas 100 páginas en el que no entendés nada, pero también, como vos decís, te va tirando pistas. Y creo que eso es un procedimiento de tu maquinaria también, me parece que va por ahí. La resolución del cuento, no podemos contar el final del cuento, obviamente. No vale la pena. No se puede contar. Pero bueno, capaz que eso, ¿quiénes son los inhumanos en este libro? No sé, Mauricio, Es así. El nombre de Inhumanos, porque eran raros y no sé, se ocurrió Inhumanos porque venía con la cuestión de un poco de humanidades ambientales y la cuestión de la condición humana, toda esa cuestión. Inhumanos, al principio no, me parecía que eran personas que no tienen, son seres humanos, pero no tienen compasión de algún modo, no son seres compasivos. Creo que ninguno de ellos es un ser compasivo, ninguno de ellos es. No son compasivos simplemente. No digo que no sean humanos, pero porque estaba también la deshumanización, que no es lo mismo que lo inhumano. Entonces, no sé mucho más que decir. No, pero quería agregar por qué puse la E, que es que para mí es lo más interesante de todo, que es más que nada una provocación, pero es una provocación irónica, y entonces me parecía, lo que yo pensé, después que lo puse, pensé, bueno, si
porque estaba la cuestión de la corrección política en esa E, ¿no? Y en esa corrección política, ahí se supone que hay un cuidado por el otro. Después podemos discutir eso, si es así o es así, pero pongamos que eso es así. Entonces, me preguntaba si en un acto de compasión verdadero, que sería el del lector o el mío, vos podés considerar la corrección política en algo, en alguien que es humano. Si eso sería posible, digamos, ¿no? Sí, creo que sí, pero creo que incluso una persona inhumana tiene el derecho a ser considerado en los mejores términos. Entonces, nada, me parecía que decía, y además, claro, bueno, después creo que se ve sobre todo en el primer momento del uso de la E, a veces es irónico y a veces no, porque la ironía es así, ¿no? A veces es y a veces no es así. Pero me interesaba jugar un poco con la E, porque no sabemos muy bien ya cómo escribir, ¿no? Cuando escribís un email estás como todo es la arroba y estamos en un momento difícil con eso. De verdad, digo, creo que estamos con un problema de lenguaje, que no sabemos cómo hablar, yo qué sé, no tenés, es como dirigirte a la gente, ¿no? Y si no podés dirigirte a alguien, es un problema. Entonces, como experimenté un poco con esa E, a ver qué pasaba, si a las cosas también usaba la E con las cosas de distinto género, y a ver si funcionaba o no. Y nada, es divertido, ¿no? Sí, como que la pesadilla de George Perec, que obligaba a escribir solo con la E, se volvió realidad, digamos. Estamos viendo la pesadilla de Perec, sí. Para terminar, me gustaba, bueno, si lo compran el libro lo pueden ver, la contratapa, está muy bonito lo que escribió sobre Leandro Delgado, un tal Edgar Echenique. Vaya C también acá. ¿Quién es? Es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio, que en realidad Edgar es el culebrón erudito. Que es Edgar. Claro. Y Edgar, como conoce mucho mejor, sabía perfectamente lo que tenía que decir y nada, yo qué sé, era muy difícil hablar sobre, no sé, juntar a todos estas personas. Y entonces, la ficción siempre es un gran recurso, ¿no? Lástima que a veces sea penalizada, pero la ficción te permite decir cosas que de otra forma no las puedes decir. Como la poesía te permite decir otras cosas, como la música te permite decir otras cosas. La ficción te permite decir cosas y yo no lograba juntar con la maldita zona hasta que dije, tengo que ficcionarlo, tengo que hacer algo y ahí salió. Quedó genial. Es un procedimiento que ya hiciste, es algo que ya hiciste en esto es capaz de decirnos un poco, pero en tu tesis doctoral también, ¿no? Generaste una confusión en el tribunal. Contala un poco porque es muy divertida esa historia. 2001, 2002, no, 2001. Mitad de 2001, yo tenía que hacer una tesis de maestría, estaba escrita, mejor dicho. Y entonces era una tesis sobre ciencia ficción argentina, sobre una revista de ciencia ficción argentina llamada El Péndulo, que había salido durante la dictadura. Entonces yo hablaba sobre la cuestión de la resistencia cultural y como un espacio inadvertido de resistencia, porque quién se iba a fijar en la ciencia ficción para ver una especie de texto subversivo o algo así. Pero en ese momento se hablaba mucho de la cuestión testimonial. Entonces había toda una discusión de si el testimonio, por definición, es hablar en el nombre del que no puede hablar, ¿no? Entonces la discusión era en ese momento si alguien puede hablar de la dictadura si no sufrió la dictadura, si no atravesó la dictadura, o si no estuviste allí. Entonces
yo quería hacer, no quería entrar en esa discusión, pero quería hacer un comentario sobre eso. Entonces, hice una suerte de prefacio a esa tesis, y entonces me presenté a mí mismo como un hijo de desaparecidos. Pero me presenté como si yo fuera a un tribunal. Entonces explicaba todo cómo había sido la desaparición de mi padre, cómo habíamos huido y escapado de Montevideo hacia Brasil, al alto comisionado de las Naciones Unidas, cómo había llegado a España, cómo me había vinculado con las exhibiciones todo ese tiempo, gracias a mi abuela, que era la colección del Minotauro, en su casa, en las afueras de Montevideo. Y en realidad todo eso era como una especie de... no importa. Y cuando terminaba la tesis yo aclaraba que todo eso había sido una ficción, porque yo lo que quería era condicionar la lectura del tribunal para que, quería condicionar la lectura en eso. Y al final la defensa fue solamente si lo que yo había hecho estaba bien o estaba mal. Y ahí una profesora que fue la mejor profesora que tuve me dijo algo terrible. Y me dijo que yo no era un crítico confiable. Y ahí nunca más volví a escribir un crítico. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Repito todo? No, ¿qué te dijo? Que no era un crítico confiable. ¿Y un escritor confiable? ¿Cómo? ¿Y un escritor confiable? Un escritor nunca es confiable. No, si no, escribir para pasarla bien. Entonces te bautizaste como escritor y te liquidaste como crítico ese día. Igual fue una suerte, porque la verdad que escribir crítica era un peso bastante grande. Por algo me dijeron eso. Y yo lo acepté. Bueno, Leandro, yo no tengo muchas más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No se pelea. No se peleen. Está lleno de gente, estoy sorprendido. A pesar del frío. Bueno, salgan corriendo a comprar el libro. Eso es lo que les toca. Disfrútenlo y gracias, Leandro, por todo. Mauricio, te agradezco muchísimo.